Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y con muchas ganas de descubrir algo nuevo. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que sinceramente me emociona muchísimo y estoy seguro de que a ustedes también les va a resultar fascinante. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin, y más específicamente, en una respuesta que dio sobre el éxito, una respuesta que, en mi opinión, es pura sabiduría. Una joya que merece ser compartida y analizada. Para aquellos que aún no estén familiarizados con él, déjenme presentarles a Kerem Bürsin. Es un actor turco con un talento descomunal, conocido por sus trabajos en series que han conquistado el mundo entero, como Love is in the Air, que por cierto, fue un auténtico fenómeno global. Pero Kerem es mucho más que un actor talentoso, es una persona con una mente brillante, con una capacidad de reflexión que siempre nos regala perlas de conocimiento. Y esta respuesta sobre el éxito es simplemente sublime. De esas que te hacen detenerte, pensar, cuestionar. ¿Qué es realmente el éxito? ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Qué valor le damos realmente a ese concepto en nuestras vidas? Así que prepárense para una inmersión profunda en una reflexión que, créanme, los sorprenderá. Vamos a desglosar la respuesta de Kerem, a analizar cada frase, a extraer las enseñanzas más valiosas y, lo más importante, a ver cómo podemos aplicar esa sabiduría a nuestra propia vida. Porque, seamos honestos, todos anhelamos el éxito en alguna faceta de nuestra existencia, ¿verdad? Ya sea en el trabajo, en el amor, en nuestros hobbies, en nuestra vida personal, todos buscamos ese sentimiento de logro y satisfacción. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, no puedo evitar hacer una pequeña pausa. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se lo pierdan. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho contenido interesante por venir. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Saber que están ahí, que les gusta lo que hago, me motiva a seguir creando contenido que les aporte valor. Su apoyo es fundamental. Bueno, sin más preámbulos, vamos a zambullirnos en esta respuesta que, como les decía, me dejó pensando durante días. La pregunta que le hicieron a Kerem, más o menos, era, ¿qué significa el éxito para ti? Y la respuesta que dio, no fue la que uno esperaría. La mayoría de nosotros probablemente hubiéramos anticipado una respuesta más convencional, algo como alcanzar mis metas, ser reconocido por mi trabajo, acumular mucho dinero. Esas respuestas, aunque válidas en ciertos contextos, suelen ser la norma cuando se habla de éxito en nuestra sociedad. Pero Kerem, con su sabiduría y su capacidad de ir más allá de las apariencias, nos sorprendió. Él respondió con una profundidad que pocos logran alcanzar, algo que trasciende lo superficial y nos invita a reflexionar sobre lo esencial. Él dijo algo así como, el éxito para mí es vivir la vida con integridad, ser fiel a mis valores y ser capaz de dormir tranquilo por las noches. ¿Se dan cuenta de la belleza y la trascendencia de esas palabras? No mencionó fama, ni fortuna, ni premios. Habló de integridad, de valores, de paz mental. Y es que en esa simple frase podemos encontrar una riqueza de conocimiento incalculable. Él entiende que el verdadero éxito no se mide por posesiones materiales, ni por el reconocimiento público, sino por la calidad de vida, por la honestidad con uno mismo y con los demás, por la capacidad de encontrar la paz interior. Es un éxito que reside en el ser, no en el tener. Analicemos cada componente de su respuesta para comprender en profundidad su significado y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Primero, vivir la vida con integridad. Esta es la base de todo. Implica ser coherente en todos los aspectos de nuestra vida, en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Es la congruencia entre nuestro ser interior y nuestras acciones externas. Vivir con integridad significa actuar de acuerdo con nuestros principios, ser honestos con nosotros mismos y con los demás, incluso cuando es difícil. No es un camino fácil, lo sé. Requiere valentía, tomar decisiones difíciles, y a veces, ir en contra de lo que la sociedad espera de nosotros. En un mundo donde la hipocresía y la falta de transparencia son moneda corriente, vivir con integridad es un acto de rebeldía, una declaración de principios. Implica ser fiel a uno mismo, sin importar las presiones externas. Requiere que nos preguntemos constantemente si estamos siendo auténticos, si nuestras acciones reflejan nuestros valores y creencias más profundas.
Y es un proceso continuo, un trabajo constante de autoevaluación y crecimiento. Pero ¿cuáles son los beneficios de vivir con integridad? En primer lugar, nos permite construir relaciones más sólidas y auténticas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. En segundo lugar, nos brinda una mayor autoestima y un sentido de propósito, ya que sabemos que estamos viviendo de acuerdo con nuestros propios valores. Y por último, nos permite sentirnos orgullosos de nosotros mismos, a pesar de los desafíos que enfrentemos. Es la base sólida sobre la que se construye una vida plena y satisfactoria. Es lo que nos da una base sólida, un sentido de propósito, la certeza de que estamos en el camino correcto. Luego, Kerem habla de ser fiel a sus valores. Este punto está estrechamente relacionado con la integridad, pero profundiza en un aspecto fundamental, nuestros valores. Los valores son los principios que guían nuestras vidas, las cosas que consideramos importantes y que nos dan sentido. Pueden ser la familia, la amistad, la honestidad, la lealtad, la creatividad, el respeto, la justicia, la libertad. Cada persona tiene sus propios valores, y es fundamental identificarlos y vivir de acuerdo con ellos. La clave para ser fiel a nuestros valores es conocerlos, reconocerlos y priorizarlos en nuestras decisiones diarias. Pregúntense, ¿qué es realmente importante para mí? ¿Qué cosas me hacen sentir bien? ¿Qué principios no estoy dispuesto a comprometer? Una vez que hemos identificado nuestros valores, debemos asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con ellos. Si nuestros valores son la honestidad y la justicia, por ejemplo, no podemos alcanzar el éxito si mentimos, engañamos o actuamos de manera injusta. Si nuestros valores son la amistad y la lealtad, no podemos ser exitosos si traicionamos a nuestros amigos o seres queridos. Estar en sintonía con nuestros valores es fundamental para la felicidad, para sentir que estamos viviendo una vida con significado. Cuando actuamos de acuerdo con lo que realmente valoramos, nos sentimos más auténticos, más realizados y más conectados con nosotros mismos. Es como tener una brújula interna que nos guía en la vida, que nos ayuda a tomar decisiones que nos acercan a la persona que queremos ser. Y finalmente, la parte más poderosa y definitoria de su respuesta, ser capaz de dormir tranquilo por las noches. Esta frase es la culminación de las dos anteriores. Es la consecuencia directa de vivir con integridad y de ser fiel a nuestros valores. Es la recompensa que obtenemos por actuar de acuerdo con nuestros principios y por tomar decisiones que nos llenan de orgullo y satisfacción. Cuando vivimos con integridad y somos fieles a nuestros valores, cuando actuamos de manera coherente con lo que creemos, podemos dormir tranquilos. No tenemos nada de qué arrepentirnos, no tenemos secretos que esconder, no tenemos nada que temer. La conciencia tranquila es el mejor colchón. Esta paz mental es, para Kerem, la verdadera medida del éxito. Es la tranquilidad de saber que estamos haciendo las cosas bien, que estamos en el camino correcto, que estamos construyendo una vida que nos llena de propósito y significado. ¿Por qué esta respuesta me pareció tan impactante y me tocó tan de cerca? Porque es una respuesta que va en contra de lo que la sociedad nos vende constantemente. Vivimos en una época donde el éxito, en muchos casos, se mide por el dinero, la fama, el reconocimiento público, la cantidad de seguidores en redes sociales. Nos bombardean con imágenes de personas exitosas que tienen casas enormes, autos lujosos, viajes exóticos y vidas aparentemente perfectas. Y nos hacen creer que si no tenemos todo eso, no somos exitosos, que somos inferiores, que no hemos logrado nada importante. Pero Kerem Bürsin, con su sabiduría y su respuesta, nos invita a cuestionar esa definición superficial del éxito. Nos anima a mirar más allá de las apariencias, a romper con los estereotipos, a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Nos recuerda que el éxito es algo interno, algo que se construye día a día, con nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestros valores. Nos invita a enfocarnos en lo que nos hace felices, en lo que nos da paz mental, en lo que nos permite dormir tranquilos por las noches. Es una invitación a liberarnos de la presión social, a dejar de compararnos con los demás, y a definir el éxito en nuestros propios términos. Es una invitación a vivir una vida más auténtica, más significativa y más plena. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Que el éxito, el verdadero éxito, está al alcance de todos. No necesitamos ser famosos, ni millonarios, ni tener un currículum perfecto para ser exitosos. Lo que necesitamos es vivir con integridad, ser fieles a nuestros valores y ser capaces de dormir tranquilos por las noches.
Necesitamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Necesitamos encontrar nuestro propio camino y ser felices en el proceso. Aquí les propongo algunos pasos muy sencillos para aplicar la sabiduría de Kerem a nuestras vidas. Primero, identifiquen sus valores. Tomen un momento para reflexionar y hagan una lista de las cosas que son realmente importantes para ustedes. ¿Qué principios guían sus vidas? ¿Qué cosas les dan sentido? Sean honestos consigo mismos, no se dejen influenciar por lo que los demás esperan de ustedes. Identificar sus valores es el primer paso para vivir una vida auténtica y significativa. Escriban todo lo que consideran valioso: la familia, la amistad, la honestidad, la justicia, la creatividad, el amor, la lealtad, el respeto, la salud, el aprendizaje. Cuanto más profundicen en este ejercicio, más clara será su visión de lo que realmente importa. Segundo, analicen sus acciones diarias. Una vez que han identificado sus valores, es hora de evaluar si sus acciones diarias están alineadas con ellos. ¿Están siendo coherentes con lo que piensan, dicen y hacen? ¿Hay algo que puedan cambiar para vivir de manera más auténtica y en armonía con sus valores? Sean honestos consigo mismos. ¿Hay situaciones en las que se han sentido incómodos porque no actuaron de acuerdo con sus valores? ¿Hay decisiones que tomaron que, en retrospectiva, no los llenan de orgullo? Identificar estas incoherencias es el primer paso para hacer cambios positivos en sus vidas. Reflexionen sobre cómo pueden integrar sus valores en su día a día, en sus relaciones, en su trabajo o en sus hobbies. Tercero, reflexionen sobre sus decisiones. Pregúntense, ¿les permiten dormir tranquilos por las noches? ¿Se sienten orgullosos de lo que hacen? ¿Sus decisiones los acercan a la persona que quieren ser? La paz mental es un indicador poderoso de que están en el camino correcto. Si tienen dudas, remordimientos o sentimientos de culpa, es momento de analizar por qué se sienten así. ¿Hay algo que necesitan cambiar? ¿Necesitan pedir perdón? ¿Necesitan tomar una decisión diferente? Escuchen a su intuición, a su voz interior. Ella siempre sabe lo que es mejor para ustedes. La tranquilidad al final del día es el termómetro de su éxito. Cuarto, no se comparen con los demás. Cada persona tiene su propio camino, su propia definición de éxito, su propio ritmo. Compararse con los demás es una pérdida de tiempo y energía. Enfóquense en sus propias metas, en su propio crecimiento personal. Celebren sus logros por pequeños que sean. Aprendan de sus errores y sigan adelante. El éxito no es una competencia, es un viaje individual. Eviten las redes sociales si sienten que les generan envidia o inseguridad. Recuerden que lo que ven en las redes sociales, en muchos casos, es una versión idealizada de la realidad. Céntrense en su propio camino, en sus propias aspiraciones. En resumen, el mensaje de Kerem Bürsin sobre el éxito es una lección invaluable para todos nosotros. Nos recuerda que el éxito no es un destino, sino un camino. Un camino que recorremos día a día, con nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestros valores. Un camino que nos lleva a la paz mental, a la felicidad y a la verdadera realización personal. Nos recuerda que la felicidad no está en las posesiones materiales, ni en el reconocimiento externo, sino en la congruencia entre nuestro ser interior y nuestras acciones. Nos invita a vivir una vida con propósito, llena de significado y llena de amor. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el éxito. Agradezco de corazón que se hayan tomado el tiempo de verlo, de escuchar estas palabras. Espero que este análisis les sirva de inspiración, que les dé herramientas para reflexionar sobre sus propias vidas y que les motive a vivir de manera más auténtica y plena. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con la definición de éxito de Kerem Bürsin? ¿Qué significa el éxito para ustedes? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo aplican estos principios a su vida? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartir ideas y experiencias es fundamental para el crecimiento personal. La conversación es una herramienta poderosa para el aprendizaje y la evolución. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like,
de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Y recuerden, vivan con integridad, sean fieles a sus valores y busquen la paz mental. Ese es el verdadero éxito.